Hola, buenos días, bienvenidos a este tutorial. Mi nombre es Carla Beizaga y en esta oportunidad veremos un poco y analizaremos la máquina de corriente continua en el programa MATLAB. En especial trabajaremos con Simulink, donde podremos analizar la dinámica de un motor de corriente continua. Bueno, aquí tenemos, ¿cierto?, ya abierto el Simulink. Tenemos este diagrama con un diagrama de bloques, funciones de transferencia, y todo esto es la máquina de corriente continua, expresada, ¿cierto?, de esta manera. Ahora, antes de empezar a analizar, variar un poco sus variables, a ver cómo se comporta la velocidad, vamos a ver un poco de dónde salió esto, ¿cierto?, cómo llegamos a esta expresión. Bueno, aquí tenemos una imagen de la máquina de corriente continua conectada con excitación independiente. Tenemos el rotor, el estator, y en esta parte de aquí tenemos las variables mecánicas, que también son muy importantes en nuestro análisis. De esta parte de aquí, en el rotor, nosotros vamos a hacer un balance de ecuaciones, de balance de la máquina de corriente continua. El modelado matemático del motor de corriente continua requiere de dos ecuaciones, una ecuación mecánica y la otra ecuación eléctrica. Estas ecuaciones están acopladas y se basan en las leyes de la dinámica y de las leyes de Kirchhoff, respectivamente. Aquí tenemos en la primera ecuación número 1, las ecuaciones mecánicas. ¿De dónde salieron estas? De aquí. Esta es la parte mecánica, donde nosotros tenemos presente la velocidad angular en el eje, tenemos el J, que es la constante de inercia, el V, o también llamado D, que es la constante de roce viscoso, y eso se representan con los torques, que son el torque eléctrico producido por la máquina, el torque mecánico, que es de roce y ventilación, y el torque de la carga. Aquí tenemos la expresión de cada uno de los torques, y es aquí donde nosotros tenemos presentes las variables que nosotros hemos mencionado. Tenemos aquí la constante de inercia en el torque de carga. Tenemos a ver, ¿dónde está? Acá. Tenemos el D, que es la constante de roce viscoso, que son las pérdidas mecánicas en el torque de pérdidas mecánicas. Entonces de ahí salieron esta ecuación. Ahora, en esta parte de aquí, en el rotor, nosotros aplicar las leyes de Kirchhoff, podemos llegar, ¿cierto?, a esta ecuación de la velocidad, que es igual a la caída de tensión, ¿cierto?, de la resistencia por la corriente. Tenemos la inductancia, que quizás anteriores en el régimen permanente no la habíamos visto, pero ahora, como estamos trabajando en la dinámica, no podemos dejarla fuera, sino que también tenemos que tenerla presente. Ahora, aquí está un detalle, ¿cierto?, de cada una de las variables. Tenemos el J, ya hemos dicho, el momento de inercia, el torque eléctrico, torque de pérdidas mecánicas por roce y ventilación, y el torque de carga. Ya, entonces estas son las dos ecuaciones con las que nosotros vamos a trabajar. Expresadas de esta manera, nosotros podemos darle solución a través de ecuaciones diferenciales o también llevarla al plano de Laplace. Entonces, ya. Entonces estábamos en las ecuaciones mecánicas y las ecuaciones eléctricas. Si nosotros las pasamos al plano de Laplace, vamos a obtener esto, ¿cierto?, que son más fáciles de trabajar, y vamos a despejar la velocidad y nos va a quedar esta expresión, que es la que la habíamos visto en la parte inicial. Después vamos a despejar la corriente, y aquí tenemos la parte eléctrica y la parte mecánica con las variables mecánicas. Ya, ahora esto lo vamos a llevar a un diagrama de bloques.
Aquí tenemos, cierto, el diagrama de bloques, una entrada de voltaje. Tenemos, cierto, la parte eléctrica. Tenemos el CAFI, que en este caso lo vamos a mantener constante porque depende de la corriente de campo. Y no vamos a variar, entonces va a permanecer igual durante todo el trabajo. Aquí tenemos la parte mecánica. Tenemos presente solamente la constante de inercia. En una primera instancia vamos a dejar la constante de roce igual a 0, por eso que no está presente aquí. Ya, ahora podemos decir que algunas conclusiones, que la corriente de armadura depende de la tensión de la armadura y del par de carga. Y la velocidad depende de la tensión del inducido y del par de carga. Ahora, aquí tenemos la función de transferencia de segundo orden. La hemos pasado con las variables que nosotros tenemos. Y aquí está su desglose, ¿cierto? Tenemos la velocidad sub 0, el lambda, la ganancia. Entonces es como más fácil de trabajar. Ya. Para poder simularlo en Simulink, tenemos que darle parámetros, ¿cierto? Valores reales a la máquina para que podamos simularlo. Vamos a darle un voltaje de armadura de 110 volts, la corriente de 10 amperes. Tenemos una velocidad nominal de 1200, RA 0,5, LA 0,1, el CAFI, que es constante también, de 0,1. Y vamos a darles diferentes valores a la constante de inercia y a la constante de roce. Ya, con estos valores, ahora lo hemos ya reemplazado en Simulink. Aquí ya lo tenemos listo, el diagrama de bloques, y ya que hemos explicado de dónde vienen cada una de estas expresiones, y vemos que todo este esquema, ¿cierto?, representa la máquina, el modelo de la máquina de corriente continua, donde tenemos entrada de voltaje. Aquí vemos desde 0 a 110. Este es las ecuaciones eléctricas. Tenemos aquí el LA, el R, este es el CAFI de 0,1, y el torque en una primera instancia le vamos a dar valores 0, no va a tener torque de carga. Y esta es la parte mecánica, el J, que es la constante de inercia, le hemos dado 0,05, y la constante de roce en un principio vamos a ponerle 0 solamente para ver cómo después cambia la salida de la velocidad. ¿Qué más? Bueno, todo esto. Entonces ahora vamos a ver, bueno, vamos a ir a la parte, primero vamos a un análisis teórico de cuánto es aproximadamente la velocidad. Al hacer el torque igual a 0, tenemos que, por esta expresión, vemos que la corriente también es 0. Y aplicando, ¿cierto?, la ecuación de la velocidad, vemos que esta parte es igual a 0 y solamente nos queda la división del voltaje partido por el CAFI, que son 1100 radianes por segundo aproximadamente. Esto es nuestro valor teórico. Ahora vamos a ver la simulación, cómo nos da. Ya, esta es la ecuación de la velocidad. Y vemos, ¿cierto?, que es muy parecida a nuestro análisis teórico. Aquí hay aproximadamente entre 1000, 1200, 1100 radianes por segundo. Esta es en los primeros 5 segundos observamos la parte, ¿cierto?, el régimen transitorio. Vemos que va aumentando la velocidad desde 0 hasta llegar a los 1100 radianes por segundo, y después permanece, ¿cierto?, constante a través del tiempo. Entonces, como muy clara la gráfica, donde podemos observar bien su comportamiento. Ya. Ahora vamos a ir cambiando algunas cosas. Este es el caso número 1. Caso número 2. Vamos a darle un torque de carga a la máquina igual a 40, manteniendo la constante de roce igual a 0. Al agregarle, ¿cierto?, un torque, vemos que la velocidad ya no es 0, sino
tenemos un valor de 400 amperes y reemplazarlo en la ecuación de la velocidad con todos los parámetros que teníamos anteriormente, y aquí en la corriente le damos el valor que hemos calculado y nos da una velocidad de aproximadamente menos, una velocidad negativa, menos 900 radianes por segundo. Eso es nuestro valor teórico. Vamos a decir el caso número 2, que ya lo teníamos cierto avanzado. Tenemos todo igual, solamente aquí en torque, si nosotros podemos ver, le hemos agregado ahí el torque de 40 Nm. Eso es el único cambio que nosotros hemos hecho. Todo el resto, el café, todas las variables, ¿cierto?, están iguales. Ya, vamos a ver cómo es la velocidad. Bueno, aquí tenemos, ¿cierto?, una velocidad negativa. Nosotros en el análisis teórico teníamos que era de 900 radianes por segundo. ¿Dónde estaba? A ver, aquí. Aquí tenemos, cierto, la velocidad, el comportamiento de la velocidad, que aquí vemos muy claramente que es menos 900 radianes por segundo. Este, cierto, es el régimen transitorio. Vemos que aquí es más largo, en el tiempo de 10 segundos aproximadamente dura el régimen transitorio. En el anterior veíamos que era más corto. Entonces de aproximadamente aquí, entre los 12 segundos, empieza la máquina en su régimen permanente, que son los 900 radianes por segundo. Ya ahí tenemos muy clara la gráfica. Ya, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? El torque, en un caso número 3, igual tenemos una entrada de escalón en el voltaje. También vamos a mantener el torque igual a 40. Y lo que vamos a hacer ahora es agregarle la constante de roce viscoso. Aquí tenemos 0,4. Vamos a ir cambiando, cambiando este coeficiente. Nosotros tenemos que tener en cuenta ahora que el torque de pérdidas mecánicas está relacionado directamente con la velocidad, que está multiplicado por la constante de roce. Entonces vamos a ver un cambio en la velocidad. Cuando nosotros teníamos las funciones de transferencia, al hacer el despeje de la velocidad, vemos que esta es la expresión. En un principio esta d era igual a 0, por lo tanto era una velocidad 900 radianes por segundo, pero ahora al agregarle el d en el denominador, vemos, cierto, disminuida la velocidad. Se va a disminuir la velocidad al agregarle esta expresión. Este es el caso número 3. Bueno, aquí está listo el caso número 3. Estas son las descripciones para un torque igual a 40 y el d le vamos a poner 0,02. Entonces nosotros ponemos ahí en el denominador, donde teníamos 0, vamos a cambiarlo a la constante de roce en 0,2. El torque igual a 40. Ahí está. El voltaje lo mantenemos igual, 110 volt. El café permanece igual. Esto no lo hemos variado. Y vamos a ver cómo afecta a la gráfica de la velocidad al agregarle esta constante de roce. Hicimos ese análisis teórico que afecta a la velocidad. Ya. Entonces, aquí tenemos, cierto, vemos muy claramente una disminución de la velocidad en régimen permanente, y en la parte transitoria vemos un amortiguamiento. Teníamos ese amortiguamiento y nosotros podemos, cierto, concluir que la parte mecánica
las pérdidas mecánicas por roce y ventilación afectan directamente a la parte transitoria, al régimen transitorio. Y vemos aquí un amortiguamiento porque depende, ¿cierto?, de las pérdidas mecánicas. Entonces la parte transiente, observamos aquí esta distorsión de la señal porque las pérdidas mecánicas, ¿cierto?, están en función de la velocidad. Por eso es este amortiguamiento. Entonces es lo que nosotros podemos concluir al agregar la constante de roce. Y después también tenemos una velocidad menor. Este es el régimen permanente. Disminuye la velocidad aproximadamente 80 radianes por segundo. Ya. Ahora, nosotros vamos a volver al caso número 1 y vamos a ver qué pasa si nosotros cambiamos el voltaje. Vamos a hacer una regulación de voltaje por el voltaje de armadura. Teníamos 110. Vamos a disminuir el voltaje de armadura, vamos a ponerle 80. Y nosotros hemos estudiado, ¿cierto?, que si nosotros al disminuir el voltaje de armadura, también disminuye la velocidad. En nuestro análisis teórico, en el caso número 1, teníamos, ¿cierto?, que era alrededor de 1100 radianes por segundo. Ahora con ese cambio del voltaje de armadura, vemos que disminuye, ¿cierto?, la velocidad. Aquí tenemos, ¿cierto?, alrededor de 800 radianes por segundo. Entonces vemos que si nosotros variamos el voltaje de entrada, en este caso nosotros disminuimos el voltaje y también cambia aquí, disminuye la velocidad. Eso lo podemos llamar regulación de la velocidad por control del voltaje de armadura. Ahora aquí vemos qué pasa con el transiente. El transiente, ¿cierto? Aquí está el que dura aproximadamente los 10 primeros segundos. La máquina va de 0 hasta los 800 radianes por segundo y después se estabiliza y comienza el régimen permanente. Ya, ahora aumentemos el voltaje de armadura a 150 volt. ¿Qué pasa, cierto? Debería aumentar la velocidad también. Claro, aquí tenemos, cierto, la escala de entre 1400 y 1600, como alrededor de 1300, cierto, radianes por segundo. Vemos que aumenta la velocidad. Aquí tenemos la parte transiente, el régimen transitorio, casi igual que el anterior, cierto. Esto se demora en estabilizarse la máquina para llegar a su régimen permanente. Aumentemos un poco más el voltaje, a ver qué pasa. 200 volts. Ya, aquí vemos también, cierto, cómo aumenta también la velocidad. Está en 2000 radianes por segundo. El régimen, cierto, transitorio también es casi el mismo que el anterior. Dura aproximadamente 10 segundos para que la máquina comience su régimen permanente. Entonces aquí vemos, cierto, cómo es la regulación de voltaje por control del voltaje de armadura. Ahora, ¿qué otro análisis podemos hacer en nuestros casos? En el caso número 3 teníamos presente la constante de roce, pero ahora vamos a ver qué pasa si nosotros disminuimos la constante de inercia. Tenemos la constante de inercia de 0,05. Vamos a hacerlo un poco más pequeño
agregarle un 0, 0,005. Hemos cambiado la constante de inercia, que es la parte mecánica, y vamos a nuestro análisis teórico. La constante de inercia está cierto ligada también a la velocidad, afecta aquí el par de carga, y también va a afectar directamente a la velocidad. Entonces aquí hemos variado la constante de inercia y vamos a ver qué sucede con la velocidad. Bueno, la velocidad, vemos que aumenta la velocidad. Vamos a revisar el voltaje. Vamos a llevarlo al voltaje nominal que teníamos en un comienzo. El torque en este caso era 0. Y solamente hemos cambiado la constante de inercia. Vamos a cerrar para hacer una nueva simulación. Ya. Cierto, en un comienzo teníamos la velocidad angular de 1100 radianes por segundo, y aquí vemos que el régimen permanente permanece igual, pero a nosotros, al variar la constante de inercia, la hemos hecho más pequeña y vemos un cambio en la parte transiente, ¿cierto? Ahí hay un amortiguamiento, un amortiguamiento ahí, algo muy pequeño, ¿cierto? Y después la máquina sigue, ¿cierto? Eleva la velocidad hasta 1200 y después la máquina se estabiliza. ¿Qué conclusión nosotros podemos dar sobre estos análisis al cambiar la parte mecánica? Al nosotros cambiar las variables mecánicas, tanto como la constante de inercia o la constante de roce, vemos que afectan directamente al transiente, al régimen, ¿cierto?, transitorio. Están ligados directamente, ahí es donde nosotros vemos los cambios, no en la parte permanente. Entonces este es el análisis que nosotros podemos hacer. Esta es la dinámica de la máquina de corriente continua. Hemos visto para diferentes casos, y hasta aquí vamos a dejar este tutorial. Espero que le haya sido de mucha utilidad y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.